La primera vuelta, hablamos mucho de Colombia, hablamos de los acuerdos de paz, las dificultades, la votación, la trayectoria de Santos, de Uribe, de la FARC, del Ejército de Liberación Nacional, y la verdad nos podemos dar un pequeño lujo hoy en nuestro programa porque nos visita Olga Cecilia Vega, que se presenta a sí misma como corresponsal de guerra, y efectivamente en su libro Pluma bajo fuego está bien grande: Olga Cecilia Vega, corresponsal de guerra. Y dice segunda edición ahí, segunda edición. Ojo. Y abajo dice Tiro Fijo, Raúl Reyes, Iván Ríos, Alfonso Cano, Óscar el Paisa, los secretos que pretendieron ocultar en la selva. Y Olga conoce bastante de esos secretos y algunos tal vez inesperados. Olga, un gusto que estés acá con nosotros. Pedro, muy buenas noches. Francisco, la verdad que me encanta poder estar hoy acompañándoles. Es para mí un verdadero honor visitar Buenos Aires, visitar Radio 10. Esa emisora que tiene tanto prestigio a nivel, no solamente en Argentina, a nivel internacional, a través de las redes sociales. Lo ha ganado este último tiempo, es verdad, el prestigio de este último es tiempo. Cierto. Lo ha ganado. Olga, ¿es la primera vez acá en Buenos Aires o ya habías venido? No, ya había venido y en este momento pues me encuentro en Argentina realizando una promoción por mi obra literaria. Esta es mi última obra literaria que sacaba en los últimos tiempos, ¿no? Es mi quinta obra. Y acá dice, más allá de corresponsal de guerra, los nombres como Tiro Fijo, Raúl Reyes, Iván Ríos, Alfonso Cano, Óscar el Paisa, y tal vez lo que te ha caracterizado es, más allá de ser corresponsal de guerra, de ir y meterte en un lugar bastante complicado como fueron las FARC. Digo fueron porque en principio la guerrilla se desarmó. ¿Qué fue lo que te impulsó a meterte en la selva, en las montañas, ir a tratar de buscar a la FARC? Bueno, Pedro, antes de dar respuesta a tu pregunta, yo quiero dar claridad a lo siguiente. Con el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC se ha firmado un proceso de paz. Supuestamente ha habido una desmovilización de sus tropas, pero no está desmovilizada en su totalidad la guerrilla de las FARC. Hay grupos disidentes de las FARC que aún permanecen en las selvas colombianas, y las FARC no se va a exterminar de la noche a la mañana. ¿Qué me movilizó a mí para llegar hasta lo profundo de la selva colombiana, indagar hasta lo profundo de las FARC? Que no me podía basar en boletines de prensa que no tienen olor y movimiento. No soy una periodista de escritorio. Soy la periodista, como bien no me autocatalogo, sino soy la única corresponsal de guerra que tiene Colombia. Entonces, ¿qué hacía? Se cerraban los micrófonos de RCN o de las empresas donde trabajaba, y me ponía mi mochila al hombro y empezaba a transitar sola por las montañas de Colombia y llegar hasta la selva y lograr ganarme la confianza de los mandos de la segunda guerrilla más antigua del mundo, desde su cabeza principal, que fue Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, hasta el secretariado del Estado Mayor de las FARC. ¿Cómo logro ganar la confianza de ellos? De la manera en que yo trabajaba, o como trabajo como periodista, con el respeto hacia mis entrevistados, con mi verticalidad, mi objetividad, sin ser parte de nadie, ni de los de la derecha, ni de los de la izquierda, sino siempre teniendo presente qué es lo que yo quiero, qué es mi profesión: indagar y publicar la verdad. Si tuvieses que definir tu trabajo, ¿no? Alguien escuchando del otro lado y dice, ay, no sé qué voy a estudiar el día de mañana, o ¿qué es ser corresponsal de guerra? Corresponsal de guerra es poder arriesgar tú la vida en medio de las balas, en medio de los bombardeos, y poder salir y contar la realidad del conflicto armado y poder sobrevivir, ¿no? Eso es ser un corresponsal de guerra, es poner su propia vida para poder contar a la sociedad, al mundo, cuál es la guerra en sí, el interior, a qué huele la sangre, a qué huele la munición, todo esto. Entonces, eso es ser un corresponsal de guerra. ¿Cuánto tiempo estuviste entre los diferentes periodos
dentro del área de influencia de la FARC, moviéndote con ellos, entrevistándolos, conviviendo con ellos? Bueno, las FARC es una guerrilla que se formó desde 1964. Desde el año de 1964. Vos nacías. En el año de mi nacimiento, claro. Exactamente, Pedro, estás muy bien enterado. Eso no quiere decir que esté publicando acá mi edad, pero bueno, desde 1900, desde el año de mi nacimiento. Entonces, yo hago periodismo desde los 17 años de edad. Y mi país, Colombia, estaba viviendo una guerra interna, más de 50 años, más de 5 décadas. Entonces toda mi vida calcula, bueno, el tiempo que yo llevo reporteando todo esto, lo que es el conflicto armado colombiano. Pero en sí, en contactos con la guerrilla de las FARC, empezó mucho antes del proceso de paz del presidente Andrés Pastrana Arango. Este proceso se llevó a cabo en el año 1998 hasta el año 2002. Y antes de eso ya estaba en comunidad. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la selva, en las montañas, conviviendo, entrevistando? Muchos años, son muchos años, entrando a la selva, saliendo de la selva. Conviviendo, no, porque si yo a ti te digo conviviendo, tendría que haber pertenecido a la guerrilla de las FARC. No significa pero en Colombia se podría significar esto. Perdona, lo aclaro. Entonces, conviviendo me refiero siguiéndolos, entrevistándolos, compartiendo un café, la comida, sin pertenecer a la FARC, por supuesto. Claro, sin pertenecer a las FARC. Como corresponsal de guerra, fueron centenar de entrevistas donde para llegar hasta al lugar de los campamentos de los mandos tenía un desplazamiento de casi 20 días algunas veces, otras veces 10 días, pero no era montada 20 días en un buen auto, en eso no, transitando, caminando día y noche en la selva y transitando por la montaña para poder llegar hasta los campamentos. Era toda una odisea. ¿Por qué? Porque tenía que evadir cercos militares. Como corresponsal de guerra, mis correos electrónicos, mis teléfonos estaban siendo intervenidos por la inteligencia militar. Es más, hasta hoy en día yo no he salido del radar de la inteligencia militar. Entonces, cada vez que yo me desplazaba, siempre era como el radar humano, ¿no? Yo era el radar humano. Entonces, ¿cómo podía? Era evitar ese radar humano para que cuando llegaba al determinado campamento no lo bombardearan. Entonces, el radar humano, ¿qué hacía? Inventar estrategias de autoprotección y de evadir esos cercos militares. Entonces, mis desplazamientos muchas veces se podían registrar por 15, 20 días para poder evadir y poder llegar y poder estar allí un promedio de 3 días, 4 días, una semana, muchas veces hasta más de una semana. Se sabe poco de los dirigentes de la FARC, más allá de alguna que otra entrevista, obviamente por haber estado durante tanto tiempo en la clandestinidad. De los principales dirigentes de la FARC, ¿cuál es el que más te sorprendió por algún motivo que vos consideres relevante? Que vos digas, esta persona es o era fuera de lo común. Bueno, a ver, yo tuve una gran amistad por mi trabajo, gané una gran confianza de Raúl Reyes. Que fue asesinado en Ecuador, recordemos. Que fue dado de baja en Ecuador en el año del 2008, en Sucumbíos, Ecuador. Raúl era el segundo mando de las FARC y fue la persona que depositó una gran confianza en mí. Entonces, eso me permitió conocer las dos facetas, la faceta del hombre y la faceta del mando guerrillero. Otra de los mandos de las FARC fue Iván Ríos, que murió cuando le cercenaron su mano. Su propia guardia de seguridad lo asesinan y se entrega tres de su guardia personal se entregan al ejército, llevan su mano y llevan sus documentos de identidad. A él tuve el agrado de conocerlo antes de ser civil, que más adelante vamos a hablar de ese tema.
cuando era civil, antes de ser militar. Perdón, antes de ser el jefe fariano. Entonces cuando fue civil y después volverlo a ver. Vamos a una pausa porque esto vamos a dejárselo picando, como decimos nosotros, a los oyentes, porque esto no se da todos los días y debe haber pocos casos en Colombia mismo. Olga Cecilia Vega efectivamente conocía a Iván Ríos, que recién contó cómo lo mataron en su momento, de antes de incorporarse a la FARC. Y hay algo más de esa historia en común, algo insólito. ¿Insólito? Sí, que dije, es que insólito, no hace falta que repitas lo que yo digo, que nos va a contar después de la pausa. Quédate. Ya vuelve Pedro Brigger en Radio 10. Arrancar el día con la cocina impecable es esencial. Esencial, limpieza total. Limpia y desengrasa, extra suave, extra rendidor. Cuidar el hogar entre todos es esencial. Lavavajillas, esencial. Esencial. Limpieza total. Si lo escuchaste al aire, lo encontrás en Facebook. Sumate a la comunidad de Radio 10. Facebook/Radio 10. Pesqui, ¿hacemos un programa de radio? ¿Un programa de radio? Sí, Pesqui, ¿qué dije? ¿Un programa de radio? La noche del sábado tiene música, política y humor. Demoliendo Fronteras. Con Pedro Brigger. Demoliendo Fronteras. Hasta las 2. En Radio 10. Estamos acá con Olga Cecilia Vega, que nos trajo gentilmente su libro Pluma bajo el fuego, que ella vino a presentar también acá en Buenos Aires. Ella estuvo en muchas oportunidades en los campamentos de la FARC. De hecho, este libro trata, entre otras cosas, sobre eso. Y antes de la pausa dije que nos iba a contar algo que no se da todos los días respecto de una relación muy particular con Iván Ríos, o alias Iván Ríos, como solían decir los colombianos a las personas que eran dirigentes de la FARC, y que a quien conociste justamente antes de que él se incorporara a la guerrilla. ¿Nos contás cómo fue esa relación tan particular con alias Iván Ríos? Bueno, en mi libro Pluma bajo fuego, yo lo narro, lo cuento tal como fue, y acá hoy tengo la oportunidad de contar parte de esta historia. Cuando tenía 16 años yo conocí a Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, quien luego fue alias Iván Ríos. Él fue mi primer amor, fue mi gran amor, mi novio, fue una relación de joven, ¿no? De ahí quedo embarazada, de esa relación quedo embarazada y nace mi primer hijo. Y él es padre cuando tiene 21 años de edad y yo cuando cumplo los 18 años. Pasa mucho tiempo, pasan algunos años sin saber de él, el hombre con el que yo tuve mi romance y quedó embarazada, entonces se va porque él era una persona que aparecía y desaparecía como un fantasma. Joven universitario, inquieto, ya bastante, ¿cómo lo puedo decir? Una persona reservada en sus acciones, bastante misterioso. ¿Por qué misterioso? Porque él ya estaba militando en el partido de la JUCO, de la Juventud Comunista. Entonces ya él, pues yo era una nenita, una chiquita y el hombre ya tampoco era tan grande, apenas llevaba 3 años, 4 años. Claro, pero él ya tenía su ideal izquierdoso. Entonces pasa el tiempo, pasan los años, y durante el proceso de paz de Andrés Pastrana Arango, que se llevó a cabo al sur de Colombia, en la zona desmilitarizada, específicamente en el Caguán, cuando yo estoy en un campamento guerrillero, en un campamento de las FARC, voy a hacer una entrevista. Y por cierto, era la primer periodista que estaba dentro del campamento, donde yo después divulgo cómo vivían ellos, cómo dormían, qué comían, mataban todas las palomas de la paz, como tú dices, extra micrófono, y las desayunaban. Bueno, es una broma, pero para que esto se haga más agradable. Entonces, indagaba cómo vivían, cómo se bañaban, de qué comían, todo el trasegar de ellos. Era el primer reportaje interno sobre la guerrilla más antigua, la segunda guerrilla. ¿En qué año fue eso, más o menos? Esto lo estamos hablando en el año de 1999. O sea, hasta el 99 había sospechas de cómo vivían las FARC en la selva, pero no había algo... La penetración interna tal como tal, no.
yo ya había entrado al campamento de Raúl Reyes, pero ya para entrar a hacer un reportaje como tal, que me permitieran imágenes, todo, era la primera periodista que llegaba a compartir con ellos para luego difundir. Entonces llegaron unos camaradas, como se le dicen a los mandos. Entonces Olga Cecilia, ya llegaron los camaradas, entonces vamos para que los entrevistes. Eso fue una noche y voy a entrevistar a los camaradas, y esos camaradas que voy a entrevistar, estaba el señor Iván Ríos, el padre de mi hijo mayor. ¿Vos no sabías que él era Iván Ríos? No, jamás, ni me imaginé que él iba a estar en las FARC. Fue eso sorpresa cuando me encuentro a este señor ahí en el campamento guerrillero. Entonces pues es verlo de frente y él verme. Él sabía que él hasta ese día, tengo entendido, se entera de que la periodista que lo va a entrevistar se llama Olga Cecilia Vega. Y el tipo también estaba de palo. Entonces cuando yo voy y lo veo de frente, entonces ya con unos años, pues ya pasado un tiempo. Pero lo reconociste. Claro, reconocido, imposible no reconocerlo. Lo único que estaba con su uniforme militar, con un R-15, con un fusil R-15 en su hombro, una pistola 9 milímetros al otro costado entonces cuando lo veo, entonces me lo presenta y yo la verdad que no sabía cómo decirle, cómo llamarlo. Entonces simplemente quedé así como de palo y el tipo me da su mano, y cuando me saluda, me extiende su mano para saludarme, él me la aprieta como diciendo, carajo, tranquila, relájese, ¿no? Y con sus ojos me los entrecerraba como quien dice, cálmese, porque yo quedé en shock. Mas sin embargo, esa actitud de él me daba a entender que sea discreta, ¿no? Es como las miradas que la complicidad que nunca se perdió en ese aspecto. Entonces yo he sido una persona muy respetuosa, no iba a decir, ay, ¿tú qué haces acá? No, nada de eso, simple y sencillamente estoy en shock. Entonces yo dejé que él llevara la situación y yo me acomodé a esa situación, y yo estaba en mi papel de periodista, no de la mujer que había vuelto a ver este personaje. Pero cuando publicaste el reportaje, ¿dijiste su nombre verdadero? ¿O dijiste estuve solamente con Iván Ríos? Iván Ríos. ¿Por qué? Porque yo estaba entrevistando a un comandante. Pero vos Iván sabías Ríos. cuál era el nombre verdadero. Claro. ¿Por qué no contar su historia verdadera, más allá de tu persona? Porque simple y sencillamente ellos resguardaban su intimidad, ¿no? Sus nombres y todo eso. Era preservar eso. Si él me hubiera autorizado eso, lo hubiera hecho en su momento. Pero era, en ese momento... Pero como periodista no estaba las ganas o el deseo de publicar su verdadero nombre. ¿No lo hace un periodista en circunstancias como esa, cuando se encuentra con alguien en la clandestinidad y tiene la primicia de que le puede revelar al mundo quién es Iván Ríos? Pedro, yo tuve... eso no era la gran primicia del momento. Tenía primicias de primera mano, pero que yo tengo que ser, como periodista, como corresponsal de guerra, para mantener mi fuente viva siempre, ir hasta donde me lo permita, divulgar hasta donde me lo permita el entrevistado, porque si yo cuento todas las primicias, a los 2 días podía estar asesinada, muerta, porque no estaba hablando con un civil, estaba hablando con muchos comandantes guerrilleros, donde mi vida, si no sabía yo llevar esta situación, es más, hasta podía ni siquiera salir, me hubieran enterrado en una fosa común. Ahora, Olga, porque le decimos a los oyentes que están sintonizando que estamos hablando con Olga Cecilia Vega, y en la parte de atrás del libro dice otra cosa sorprendente, porque Olga es una caja llena de sorpresas. Después de sobrevivir al secuestro y resistir persecuciones y traiciones de amigos, familiares y colegas, la inducen a colaborar como mediadora de la CIA y el FBI. O sea, tenemos una persona que tuvo una relación y un hijo con alguien que se convirtió en parte de la guerrilla, y después aparece la CIA y el FBI. ¿Cómo es eso? ¿Fuiste agente de la CIA? Vamos a preguntarlo directamente. No. Dar vueltas. Te lo respondo directamente. No. A ver, trabajé... No es un pecado, ¿eh? No es un pecado. Porque no, de hecho lo sigue siendo. Claro. Nosotros también. Bueno. Cállate, no digas nada. ¿No lo puedo decir? No. Veamos. Sí. Hice un trabajo en mi papel de mediadora para el gobierno norteamericano con las agencias CIA y FBI. Este trabajo como mediadora permitió
la liberación de los 3 norteamericanos que estaban en poder de la guerrilla de las FARC, que duraron en cautiverio mucho tiempo, más de 5 años. Entonces, gracias a la confianza que Raúl Reyes me tenía, y gracias a algunos reportajes que realicé en el Nuevo Herald de Miami, que permitió establecer si los secuestrados, la gente que estaba en poder de la guerrilla de las FARC, estaban vivos y cómo estaban ellos. Entonces, a raíz de eso, ¿qué hace el gobierno norteamericano? Porque ya habían pagado millones y millones de pesos, miles de dólares, para informantes falsos, para establecer cómo se encontraban estos señores. Pero cuando encuentran de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dijo que le habían dado de baja a Raúl Reyes, y publico yo en el Nuevo Herald de Miami a Raúl Reyes en sucumbíos, celebrando su cumpleaños con globos, con tortas, con champán, todo. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo? Sin querer, estaba dejando en ridículo al expresidente de Colombia, estaba demostrando que el tipo estaba más vivo y que estaba relajado celebrando sus cumpleaños, y que yo era el único nexo que podía llegar allá. Con una foto en el libro. Con varias fotografías, con videos, con todo un reportaje increíble. Bueno, entonces, ¿qué hace el gobierno americano? Me contactan a través de mi hermano Baruch Vega, que él trabajaba para la DEA, para el gobierno americano, y que había permitido la entrega de 114 narcos colombianos. Entonces Baruch me contacta y me dice que hay unos señores amigos de él muy interesados en mi reportaje. Y yo feliz con todo mi material periodístico, digo, bueno, ya lo había negociado para el Nuevo Herald de Miami, pero tengo todos los videos, entonces hay que recuperar lo invertido. Yo viajo feliz desde la ciudad de Florencia a la ciudad de Bogotá a reunirme con los amigos de mi hermano Baruch, los señores que estaban interesadísimos. Se supone que si alguien está interesado en mi material periodístico es porque son de algún medio de comunicación, claro, internacional, obviamente. Yo llego con todo el material, me reciben en el aeropuerto El Dorado de Bogotá estos señores, nos vamos a un hotel en la capital de la República, en Colombia. Bueno, cuando yo feliz, yo dije, acá, mejor dicho, un golazo, porque me lleno de plata a vender este material, videos y todo. Cuando me dicen, bueno, señora Olga, es el momento de que usted sepa quiénes somos nosotros, se identifican, FBI, CIA. Estaba yo frente a los federales, interesados no en mi material periodístico, interesados en mí. ¿Un poquito de miedo te agarró? ¿O no? No. No, miedo no. Yo me sentí como en una película de Hollywood. Es más, yo recuerdo esa situación, y yo los quedo mirando porque estaba pues ahí rodeada de ellos, y digo, ¡ay! Me siento como en una película de Hollywood. esa fue ellos? ¿Se reían? ¿Qué te decían? No, risa no. Muy serios ellos. ¿Qué en inglés? ¿Qué querían de vos? Bueno, ellos tenían las fotocopias con los reportajes que había hecho sobre una mesa. Entonces dicen, bueno, señora Olga Cecilia, nosotros estamos muy interesados en usted. un Spanglish. No, había uno que hablaba el español perfecto, que se hacía llamar, por cierto, José González, y él era uno de los jefes del FBI, y su nombre verdadero era Joseph Michael Peter, que con el tiempo se convierte en el jefe del operativo, y bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, conclusión, me dicen que están muy interesados, y empiezan todo el día, fue un indagatorio del carajo. Preguntaban cómo llegaba a los campamentos de las FARC, cómo las había conocido, cómo conocía a cada uno, cómo era cada uno, eran 1000 cosas. Fue tanto así que pasó todo el día, y yo terminé, esto lo consideré un interrogatorio, lo terminé hasta en la noche. Entonces digo, bueno, listo, acepto, voy a aceptar, voy a hacer esta mediación porque me interesa. Yo quiero la exclusiva periodística. Para mí la exclusiva, claro, yo iba a tener la exclusiva, tengo la exclusiva periodística. Bueno, ¿podemos hablar un dinero? No, necesito la exclusiva periodística, pero sí, yo tengo que ser honesta ante la guerrilla de las FARC, ante Raúl,
que es la persona que ha depositado tanta confianza en mí, y yo tengo que decir que me entrevisté con ustedes. Yo no puedo ir con doble juego porque si no ellos me matan. Entonces, esperemos a ver qué pasa. ¿Ustedes qué quieren? Pruebas de vida. ¿Quieren saber cómo están? Listo. Bueno, eso le digo. Entonces había James, el de la CIA, que hablaba un español muy enredado, me decía, oh, ¿cómo para saber? Como que yo entraba y que realmente salía. Entonces lo quedo mirando y le digo, deme algo que quiere que tenga Raúl Reyes en sus manos y los secuestrados, deme algo. Entonces él dice, ¿pero qué? Y había una revista, entonces hace esto, dice, oh, ¿esto sirve? Le digo, perfecto, la próxima vez que usted vea esta revista la va a ver en manos de Raúl Reyes y posiblemente de los secuestrados. Y así fue. Así fue. Y para enterarse más hay que leer el libro. Nos quedaríamos contigo mucho más tiempo, Olga, pero es un adelanto. Justamente la idea de las entrevistas de los que escriben libros es como para que uno tenga ganas de ir a comprar el libro, porque si uno escucha ya todo acá, después no lee el libro. Así que nos quedamos con el fin de la historia en el libro. Estuvo con nosotros Olga Cecilia Vega, corresponsal de guerra, como ella misma se define, pluma bajo fuego.